Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos. La verdad que siempre está buenísimo encontrarnos, aunque sea de esta manera. Nosotros venimos, digamos, de varios encuentros docentes, o sea que esto también es de una gran continuidad sobre algunas temáticas que venimos trabajando y debatiendo entre todos. Y la verdad que este quinto encuentro cuenta con un material bastante exhaustivo. El que lo pudo leer era largo, tenía mucho contenido, seguramente lo van a poder seguir leyendo luego, pero es un trabajo muy importante que hemos realizado junto a Francisco, junto a Vane, no solamente de selección de textos o de elementos concretos de la historia, sino también de mucho análisis y de estudio. Y a su vez viene en conexión con todos los encuentros. Nosotros venimos insistiendo que hay dos cuestiones muy importantes que nos dejan como conclusión la pandemia y demás, que es la crisis del modelo educativo actual, y en ese mismo marco que la educación está en disputa, ¿sí? Por un lado está quienes quieren que continúe de la misma manera, los sectores de poder, los privilegiados, entonces intentan avanzar sobre mayor fragmentación, sobre mayores diferencias entre privado y público, etcétera, etcétera, y quienes estamos del otro lado, y las mayorías sociales, que muchas veces nos vemos excluidos de justamente el sistema educativo, y que queremos cambiarla, digamos. En ese lado nos encontramos quienes la queremos transformar, quienes creemos que es necesario construir un modelo educativo de otros términos. En ese sentido, nosotros en este encuentro planteamos, como dijo Frank, 4 elementos que creemos que son de debate para lograr esa transformación necesaria, digamos, y ese, si se quiere, pilar importante para montar el modelo educativo socialista. Sí, antes dos aclaraciones, que las ponemos en el texto también nosotros, porque creemos que son para mí fundamentales. La primera es que el recorrido histórico que se hace sobre la construcción de nuestro propio país insiste mucho en la consolidación de unidad nacional, ¿no? Esto del relato histórico común. Entonces se pierden de vista, primero, dos cuestiones. La primera es las disputas que llevaron antes y previo a la consolidación del Estado Nacional, y en ese mismo marco, cuando se hace la lectura de ese momento histórico, se la hace desde un lugar anacrónico, mostrando personalidades y grupos y sin discutir específicamente las clases sociales e intereses y objetivos que tenían esos sectores. Nosotros queremos hacer la aclaración de que todo el análisis que está en ambos materiales está desde una mirada marxista, por supuesto, y justamente mostrando esas contradicciones y esos objetivos ocultos en muchos relatos de la historia. Un segundo elemento que hace a la historia justamente de la educación, que está muy tenida en cuenta desde el famoso, digo entre comillas, descubrimiento, que era como se planteaba, ¿sí? El descubrimiento de América, la conquista de América, vista desde, primero, el hallazgo de un continente que casi no existía, digamos, apareció con Colón, y luego desde el encuentro de dos culturas, y dejando de lado, por supuesto, no solamente que fue una conquista, un sometimiento, una cosa brutal sobre una cultura que existía, sino que además los aportes históricos y los aportes en la construcción también de nuestro Estado Nacional y de nuestra historia en educación en otros ejes, digamos, de las culturas prehispanas y de las culturas que existían en nuestro continente y en nuestro país, quedaron desdibujadas. De hecho, cuando nosotros en historia tomamos esos pueblos originarios y demás, lo hacemos desde un lugar casi novedoso y sin ponerlas en contexto ni que fueron aportes importantes para la historia argentina. Yo digo estas dos aclaraciones que están en el texto, pero que son muy importantes a la hora de mirar también el recorrido de nuestra propia historia en la educación. Yo sí, en secularización y después en el debate sobre vocación, trabajo y demás, quiero tomar algunos indicadores porque están muy desarrollados ahí. La verdad es que el material tiene mucho contenido y todo muy importante, pero sí desde una premisa. A nosotros siempre cuando discutimos la secularización, que es justamente la independencia de cualquier credo, de cualquier religión, de la educación, nos dicen esto siempre fue así. ¿Por qué querés modificar algo que siempre existió? Siempre fue así. Bueno, en el recorrido histórico nosotros vamos viendo que eso no fue siempre así y que justamente la selección de este formato estuvo muy incentivado por las necesidades no solamente de determinados sectores en nuestro país, del gobierno y de esos privilegiados, sino también
del contexto mundial y del sistema capitalista. Entonces, es muy importante ese análisis. Obviamente que al llegar acá los españoles, todo lo que hacen educación antes del periodo de 1810, o sea, todo lo previo, fue en base a tratar de adoctrinar en ética y moral y en religión a todos los pueblos originarios, y en ese marco la educación estaba ligada a esto. Por supuesto, sin ningún tipo de instrucción, o sea, era casi, ¿no?, una educación, si se quiere, del cura, del adelantado, de las grandes personalidades españolas que acá pretendían imponer un sistema español y una religión en particular. A partir de 1810, y a pesar de las limitaciones que tuvo ese proceso, sí se empezaron a plantear nuevas instituciones y nuevos formatos. Y ahí también comienza el Cabildo a seleccionar a quienes iban a estar en este rol, a quienes iban a cumplir este rol, y un seguimiento distinto. De hecho, se empezó a pagar este servicio, digamos, que se prestaba a la sociedad. Entonces, a partir de ahí empieza un poco el debate sobre si la Iglesia, que tenía cargo antes instrucciones educativas individuales que había, se podía o no hacer cargo de esto, y el debate fue ganando hacia el sector más de la secularización, ¿no?, de la laicidad. Entonces empezó a haber un nuevo formato de educación muy incipiente, muy incipiente. Ahora, este proceso fue perdiendo fuerza, fundamentalmente porque en 1850, en el marco del sistema capitalista mundial, también con las limitaciones y teniendo en cuenta que las clases sociales no eran en ese momento como las vemos hoy, sino más bien regionales, empieza a tener mucha presión la Iglesia, también de la mano de tener ciertos temores, ¿no es cierto?, después de la Revolución Rusa y demás, empezó a tener fuerza las ideas de control, y la Iglesia jugó un papel muy importante en nuestro país también. Entonces ahí empezaron nuevamente los debates, y los grandes caudillos que podemos mencionar, regionales e importantes, por ejemplo, como Quiroga, fomentaban la educación religiosa, ¿no? La famosa frase que creo que está ahí en el texto, esto de religión o muerte, ¿no? Entonces, efectivamente vuelve a ganar peso la idea de la Iglesia como lugar de instrucción. Piensen ustedes, además, que en el marco de un Estado que no tenía muchas escuelas, que no tenía una planificación de extensión territorial de las mismas y demás, sobre eso se monta la necesidad de la Iglesia, no solamente, digo, en la educación, ¿sí?, porque ahí iglesias había en todos lados, entonces podían impartir la instrucción, sino también se monta sobre los registros civiles, sobre la inscripción notarial, etcétera, etcétera, que permitió un rol importante en la iglesia, a la Iglesia. Posteriormente, los debates de la generación del 80 trajeron nuevamente esto sobre la mesa, y por supuesto se volvió atrás, por suerte, con mucha discusión, la ley 1420, o sea, hubo un debate contra la Iglesia, fundamentalmente también por disputas con la Iglesia en nuestro país, pero que permitió que ganara peso la laicidad. Entonces, a partir de ahí, la educación pública se extendió, de hecho se construyeron un montón de escuelas, o sea, hubo un elemento importantísimo en el desarrollo de la educación pública. ¿Qué pasó luego? Bueno, toda la etapa a partir de 1930 fue de debate, fue de mucho debate, ¿eh? La Iglesia necesitaba volver a tener determinadas esferas de poder. En nuestro país lo empieza a ganar a partir del 37 con resoluciones provinciales que obligaban a la educación pública a impartir religión, y posteriormente a partir del 47 y del golpe de Estado con leyes que directamente le van a imponer en todos los niveles de la mano de Perón. Ese es un gran debate, porque justamente lo que muestra este recorrido es que no siempre la Iglesia, y en este caso la Iglesia Católica, tuvo en sus manos la posibilidad de educar como la tiene ahora. Que fue de la mano de Perón, que lo instauró como ley, y que posteriormente se profundizó con la cuestión de los subsidios, que hoy ya es un gran negocio para las iglesias, para la Iglesia Católica, y de la mano de eso la educación privada confesional, todo el tema de la instrucción. Hoy en día ese no solamente es un debate, sino también es una batalla que nosotros tenemos que dar
porque va a estar unido justamente a lo que Vane va a plantear, pero la necesidad de la quita de subsidios, la necesidad de discutir la separación de la Iglesia del Estado, cada vez se da más fuerte, porque la Iglesia efectivamente no solamente pretende dirigir las escuelas, sino también en función de esto nuestros propios derechos, ¿no? Digo, el derecho al aborto, la ESI, que son debates que todavía nosotros estamos dando en la sociedad, no digo porque la ESI no la hayamos ganado, digamos, y no exista como ley, pero no se aplica justamente en las escuelas confesionales, o sea, es todo un debate todavía porque se selecciona desde estos espacios qué derechos, entre comillas, son considerados derechos y qué derechos hay que dar y qué no. Esto lo tomo de la mano yo de la discusión de vocación y trabajo, si bien el recorrido histórico puede tener diferencias, pero tiene muchas similitudes, ¿sí? No es casual que los estereotipos pegados a la cuestión más social, más moral, más ética, la cuestión de la necesidad de educar desde la moral, educar valores y alejado de lo de la instrucción, le dé mucho énfasis a la mujer como la primera educadora, la primera, la educadora natural, la primera mamá, esta cuestión que hace, digamos, a que en muchos momentos de nuestra historia justamente este rol que hemos cumplimentado, no solamente en educación, sino también en salud. ¿Cómo? Ah, pensé que me hablaba, Fran. Con tareas de cuidado, que hacen justamente a la educación y la salud. En ese mismo marco, esto, digamos, se modificó bastante nuevamente con la Revolución de Mayo, en el sentido de la instrucción fundamentalmente, porque lejos de continuar con esta cuestión de la maestra como transmisora solo de valores, se empezó a dar énfasis a la cuestión de la instrucción, al saber algo, al poder transmitir un contenido, al poder transmitir algo distinto, y empezó a haber un seguimiento a esas cuestiones. Pero recién va a ser con la ley de formación de los docentes, con Sarmiento, que efectivamente va a haber instrucción y conformación y capacitación de docentes para esta tarea. Siempre atado lamentablemente a este estereotipo social. De hecho, luego vienen los normales, las escuelas señoritas, con las que todas nosotras peleamos en las marchas, en nuestros cantos, que tiene que ver con esto de un modelo de docente que casi hacía las cosas por amor al arte, por vocación, y porque es casi ¿no? una cuestión de, si se quiere, de ayuda social que brinda la docente. Ahora, esto no es que automáticamente de aquí pasamos a nuestra época y empezamos a discutir este rol como una cuestión novedosa. Ya en el 1912 empieza la discusión del salario, de cuánto debería ganar, las grandes huelgas docentes, en donde se empieza a discutir que digamos, que es un trabajo y que se necesita para eso discutir las condiciones de trabajo, por eso el estatuto docente, discutir las reglamentaciones y discutir también efectivamente las condiciones de trabajo y las condiciones salariales. Ese es el marco en el que nosotros empezamos, si se quiere, en nuestro país a debatir profundamente esta discusión, y aún hoy hay sectores, digo, en nuestras escuelas, de docentes que creen esto de la vocación como un sacerdocio, ¿no? Bueno, voy aunque no me paguen, voy aunque haga, digamos, no sé, se caiga el cielo a pedazos, aunque haya huelga, porque justamente se ganó mucho sobre la conciencia de los docentes. Creo que todavía en algunos sectores, en algunos niveles en particular, está ese debate como está el otro de somos profesionales y no laburantes, y bueno, y creo que es todavía también un debate para dar en el marco de la transformación del modelo educativo.